Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más. Hoy es sábado 23 de septiembre de 2017. Tengo aquí a mi vera al historiador Pío Moa. Pío, hoy nos va usted a hablar sobre Lluís Companys. Sí, vamos a hablar porque en cierto modo es ya de por sí un editorial, ya que tiene mucha relación con la actualidad, como iremos viendo. Como hemos visto esta semana, efectivamente. Sí, como hemos visto esta semana. En cuanto a recordar a nuestros oyentes la necesidad de colaborar con esta empresa cultural, con esta batalla cultural, de participar en ella, ¿no? Difundiendo, una vez más, y colaborando económicamente. De hecho, nuestro llamamiento de la semana anterior, o de hace 2 semanas, pues ha supuesto unos 300 euros más, aunque todavía no llegamos a los 3.000 que son necesarios. Vamos, que son, no es que sean necesarios, que son imprescindibles para mantener esto. Para la propia supervivencia del proyecto. Sí, y sin posibilidad de ampliar todavía otras actividades. Pero bueno, de momento esto es así, parece que hay una cierta respuesta y esperemos que haya una respuesta mayor. Bueno, hay que abundar en esa tendencia. Hay que abundar ahí. Bueno, recientemente el Congreso de los Diputados ha declarado nulo el juicio que condenó a muerte a Lluís Companys. En realidad estaba ya declarado ilegítimo por la antidemocrática ley de mentira histórica, pero diversos partidos han querido dar realce a la figura de Companys, presentándolo como un mártir de Cataluña y de la democracia y declarándolo nulo, cosa que da pie a reclamaciones. Con el mayor descaro, estos profesionales de la siembra de odios, que son los de la memoria histórica, dicen que lo hacen para cerrar heridas. El acuerdo significa que el Congreso de los Diputados se identifica con un político golpista que presidió la época de mayores crímenes y robos que ha vivido quizá Cataluña en toda su historia, durante la Guerra Civil. Y esta autoidentificación no exige más aclaraciones, claro. Pero hoy no veremos la parte de la Guerra del 36, que ha sido ya relatada muchas veces, recientemente por Javier Barraicoa, en su recomendable libro Los descontrolados de Companys. Vale la pena leerlo para entender quién era el personaje tan endiosado, no solo por los separatistas, sino por la clase política española en conjunto, ¿no? Aquí hablaremos de cómo organizó un golpe contra la República en 1934, porque es muy instructivo para la actualidad y de algunas consecuencias. Porque la guerra estalló realmente en 1934 con la insurrección del PSOE y de Companys, apoyados por toda la izquierda, como expuse en el libro Los orígenes de la Guerra Civil. Estos datos son menos conocidos que los de la guerra, de la guerra del 36, pero bastan para justificar el juicio que sufrió después. Por los hechos de 1934 pudo haber sido condenado a muerte, según la ley de entonces, pero lo fue a cadena perpetua. Esa cadena perpetua le duró escasamente 17 meses, porque fue liberado con aclamaciones tras las fraudulentas elecciones de febrero de 1936. De modo que volvió a presidir la Generalidad en una de las muchas y sangrientas burlas del Estado de Derecho que entonces ocurrían. Y que ocurren ahora también. El origen de los sucesos se sitúa casi un año antes, en noviembre del 33, cuando la derecha ganó las elecciones por amplia mayoría. Y las ganó porque en los 2 años anteriores el pueblo había experimentado lo que eran las demagogias y violencias de las izquierdas y se habían hartado, ¿no? Al triunfo de la derecha, el periódico de Companys, La Humanitat, se llamaba La Humanitat, reaccionó con una declaración titulada En pie de guerra. Voy a leer algunos trozos para que nos hagamos cargo de lo que decían. Hay que recordar a nuestros oyentes que en aquellos días era muy habitual que los partidos o las facciones políticas tuvieran sus propios órganos de propaganda. Sí, que además se leían. Actualmente nadie lee un periódico de partido, pero entonces se leían mucho. El Socialista, La Humanitat. Claro, La Humanitat. Bueno, La Veu de Cataluña. Cada uno tenía La Veu de Cataluña, que seguía.
y muchos más. En fin, cada partido solía tener su propio órgano de expresión. Y que ya digo, se leía bastante, ¿no? Y va usted a leer algún fragmento precisamente del diario de Companys, ¿no? De la Humanitat. Del editorial. Decía, ha sido toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia. No ha sido la Lliga del partido catalanista moderado, ¿no?, de Cambó. Dice, no ha sido la Lliga ni Acción Popular, Acción Popular era el núcleo de la CEDA, Gil Robles. Dice, no han sido estos los triunfadores. Ha sido aquí y allá y fuera el obispo. Ha sido la Iglesia. Ha sido Ignacio de Loyola. Ha sido la llamada al fanatismo, a la locura, a la traición, a la miseria moral y mental de una conciencia de esclavo e iluminado. Fíjense en la retórica que usaban estos angelitos, ¿no? Por lo tanto, recomendaba estar alerta, el arma al brazo y en pie de guerra. Tomen nota la Lliga, el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras. No amenazamos, advertimos. Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos. Sin perder la serenidad, solo hay que escuchar una voz que resonará si hace falta en el momento preciso. A menos. Y no es una amenaza, ¿eh? No, el arma al brazo y en pie de guerra. Dice, el periódico de Cambó, La Veu de Cataluña, pues replicaba, en pie de guerra, no, nosotros en pie de paz. No se debe encender otra contienda entre izquierdistas y derechistas que perpetúe la historia de España en el siglo XIX. Suscitar ahora este problema en tales términos es simplemente suicida. Nada de guerra, paz en los espíritus y en las conciencias. Estos son los nacionalistas moderados, que eran ya prácticamente regionalistas, que por cierto se unieron a Franco, cuando llegó la segunda parte de la guerra. Bueno, estos textos y tantos otros los he reproducido en el libro Los orígenes de la guerra civil, que sigue siendo perfectamente actual, no necesita modificaciones porque no ha aparecido nada que lo corrija de manera importante o lo desmienta, ¿no? La reacción de Companys al triunfo de la derecha fue muy parecida a la del resto de la izquierda. El más moderado, que era Azaña, intentó varios golpes de Estado para anular las elecciones y luego para tomar el poder con ayuda del PSOE y de la Esquerra de Companys. El PSOE decidió poner en marcha los preparativos revolucionarios a raíz de su derrota electoral. En el libro, dicho Los orígenes de la guerra, he expuesto las órdenes secretas para organizar una insurrección en toda España, que le salió en Asturias y en parte en otros sitios, causó muertos en la mayor parte de las provincias, ¿no? El concepto de la democracia, que en gran medida mantiene a la izquierda, consiste en que manden ellos, con muchos votos o con pocos votos. Si no, no hay democracia. Como primera medida, en los meses siguientes a las elecciones, se organizaron movimientos desestabilizadores por parte de los separatistas y de la izquierda. Primero fue el PSOE, que intentó impedir la recogida de la cosecha de trigo en junio del 34. Aquel año la cosecha fue muy buena, con lo cual ello habría creado hambruna en todo el país. Una medida realmente delictiva, ¿no? Por otra parte, el hambre no cesaba de aumentar desde que llegó la República. La huelga, esto está documentado, lo he documentado. La huelga fue abortada enérgicamente por el gobierno. Luego entró en liza Companys por una ley de contratos de cultivo que la Lliga de Cambó denunció como inconstitucional. El Tribunal de Garantías Constitucionales falló en contra de la Generalidad y ésta se declaró en rebeldía, proclamando que el Parlamento catalán era soberano y que no acataría la decisión del tribunal. Esto no suena, ¿verdad? Qué presentes son esas palabras, ¿eh? Sí. Siguió una agitación tremenda. Companys predicaba abiertamente la guerra civil en Cataluña con declaraciones explosivas. Fue, por ejemplo, una declaración también del PNV a visitar Barcelona, siendo acogida en triunfo, y en los edificios oficiales desapareció la bandera republicana y ondeaban solo la catalana y la del PNV. Companys advirtió que dice, cuando nosotros decimos que estamos dispuestos a dar la vida, no lanzamos al aire una palabra vana, una frase de meeting. Hemos de esperar el momento que nos convenga para el gesto definitivo. Así trabajaba este. Mientras, Dencás, que hoy vamos a hablar un poco de él, pues creaba un comité militar, instruía a milicias,
milicias un poco de estilo fascista, con camisas verdes y cosas de estas, ¿no? Atraía a militares de izquierdas y nacionalistas y hacía planes concretos, que hoy son bastante bien conocidos y que los he expuesto también en el libro que he citado, Los orígenes de la guerra, cosa que casi nadie cita. Bueno, Amadeu Hurtado, que era un abogado catalanista moderado, escribió: «Supe que a la sombra de aquella situación confusa de la ley de contratos de cultivo era un simple pretexto para alzar un movimiento insurreccional contra la República, porque desde las elecciones de noviembre anterior no la gobernaban las izquierdas». Todo ello está hoy bien documentado, pero casi todas las historias que circulan pues corren un tupido velo al respecto, tupido o estúpido, no sé. Entre tanto, menudeaban las manifestaciones exaltadas, los gritos de luchar hasta la muerte, etc. Companys rechazaba toda conciliación, porque el gobierno estuvo constantemente cediéndole cosas, aseguró, esto es gracioso: «No somos hombres que nos dejemos llevar por los nervios ni por las exaltaciones clamorosas momentáneas». Pero era lo contrario, ¿no? Y advertía que no claudicaría ante las imaginarias agresiones de lo que llamaba los lacayos de la monarquía y de las huestes fascistas monárquicas. Si Cataluña claudicase, decía Cataluña, su partido, ¿no?, decía: «Oh, amigos, si eso sucediese y yo tuviese la desgracia de quedar con vida, me envolvería en mi desprecio y me retiraría a mi casa para ocultar mi vergüenza y el dolor de haber perdido la fe en los destinos de la patria». Esta retórica altisonante la siguen empleando cosas muy parecidas, ¿no? Las proclamas de Companys eran cada vez más salvajes, ¿no?, y ponían la opinión al rojo vivo, por lo menos en apariencia. Otro complicado, que se llamaba Jaime o Jaume Miraviches, lo describe así: «Cada discurso de Companys era un toque de atención, cada viaje una concentración popular, cada inauguración una revista». Se refiere a una revista militar. «La figura del presidente adquiría proporciones épicas, de leyenda, mientras que Samper, Lerroux, Salazar, Alonso aparecían en su miserable minusculidad». Samper era el jefe del gobierno, Lerroux era el jefe del Partido Radical y Salazar eran ministros de este gobierno. Bueno, pues Companys hizo más que discursos. Nombró consejero de gobernación, como dije, a Dencás, otro separatista fanático, y Dencás más tarde explicará: «Intentábamos organizar unas juventudes armadas para traducir en hechos los clamores de heroísmo y actitudes rebeldes, para implantar aquella revolución que todos los dirigentes en los actos y mítines predicaban a nuestro pueblo. ¿Cuáles eran las directrices que me dieron cuando ocupé la consejería? Eran preparar la resistencia armada». Y esto es muy importante: «Una alta personalidad política española debía colaborar con nosotros en un incipiente comité militar revolucionario. Era el señor Esplá». Casualmente el señor Esplá era un político muy ligado a Azaña. Y añade Dencás: «Esplá vino a muchas de aquellas reuniones a las cuales asistían varios militares de Barcelona, como el señor Pérez Farrás. Comenzó inmediatamente el alistamiento de 8.000 voluntarios. Un diputado de Esquerra, el señor Ventura y Roig, fue a Bélgica a negociar la compra de ametralladoras y fusiles». Eso ahora creo que no lo han hecho todavía, pero especulan con los mozos de escuadra y con otras cosas por el estilo para... En fin. En realidad todo lo que está contando usted hoy es como un déjà vu. Es decir, sí, lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que ha ocurrido esta semana en Cataluña, pues tiene mucho de esto, efectivamente. Sí, efectivamente. El periodista Agustín Calvet, que firmaba como Gaciel, predicaba la sensatez desde el periódico La Vanguardia. Decía: «El catalanismo de antaño había usado y abusado en gran escala de la táctica de la intimidación. El todo o nada, o el si no nos la dan, nos la tomaremos, y bravatas parecidas, como un posible alzamiento de Cataluña, eran trucos manejados con gran habilidad, pero irreflexivos e irrealizables. Las armas eran casi todas imaginarias, y la pólvora se iba por completo en salvas. Pero hoy es otra cosa». Y era otra cosa porque una especie de histeria separatista parecía haberse contagiado a todo el mundo. Amadeu Hurtado señaló cómo estallaría la insurrección en toda Cataluña. En las radios locales se hacían sonar al final unos golpes secos y acompasados que significaban que no había llegado la hora del alzamiento. Pero se sabía la consigna de aquellos golpes que, cuando fuesen seguidos y rápidos, sería la orden de insurrección inmediata. Tenían todo listo. Un código incluso. Sí. Un código oculto.
Y era otra cosa que las intimidaciones provocadoras, pero sin base de antes, ¿no? Porque también los socialistas preparaban su revolución, que aparece en sus papeles como guerra civil, sin eufemismos. Hablaban así de guerra civil. Y porque Azaña y los republicanos de izquierda intentaban poner a punto, a su vez, un golpe de Estado, mientras el PNV daba los primeros pasos para una maniobra desestabilizadora muy semejante a la de la Esquerra. El PNV tomó, así como estos tomaron pretexto con la ley de cultivos, estos otros con un impuesto sobre el vino. Lo convirtieron en una especie de motivo insurreccional casi en Vascongadas, ¿no? El casus belli necesario, ¿no? Sí. El gobierno conocía en parte estas cosas, pero prefería cerrar los ojos. También esto suena, ¿no? En las Cortes, los monárquicos denunciaron que la Esquerra se estaba armando, y un Samper, el jefe de gobierno, forzadamente ingenuo, replicó: ¿contra quién? ¿Contra el poder público del Estado español? Yo no seré capaz de inferir semejante injuria a los representantes de la Generalidad. Hay que ser necio, ¿no? Bueno, pues estas necedades... Seguimos igual, sí. El ministro de Marina, Rocha, dijo que quienes denunciaban lo que ocurría en realidad, que crispaban a la gente con alarmismos y frases, decía, separadoras, que eran simétricas de las separatistas. Y terminó con falso optimismo. El problema hay que resolverlo con cordialidad, con diálogo, dicen estos, saltándose a la ley. Como están diciendo, hay que llegar a consensos, la política es llegar a consensos. Cuando los consensos no parten de respetar a la ley, son consensos de mafiosos. Y es en lo que se está convirtiendo la política actual en España, ¿no? Bien, la tensión en el Parlamento creció tanto que la sesión del 4 de julio estuvo a un paso de terminar en sangre. Gil Robles denunció indignado: es que no se han hecho concesiones a la Generalidad cuantas veces el señor Azaña necesitaba los votos de la Esquerra para mantenerse en el poder. Es que en los momentos actuales persistiría la rebeldía de la Generalidad si no tuviera la evidencia de que cuenta con cómplices y encubridores en partidos aquí representados. Las izquierdas se levantaron furiosas y se armó una batahola que describe Josep Pla. Los diputados insultan, llegan a las manos, las bofetadas, las coces, los puñetazos llueven. De pronto, bajo la deslumbradora luz del salón, un diputado hace relucir la pistola que empuñaba. Prieto, con gesto violento, saca la suya y la empuña a su vez. Los diputados, el público de las tribunas, los periodistas, tenemos la sensación de estar a 1 milímetro de la tragedia. En un momento determinado, el número de armas que se esgrimen pone un escalofrío en el hemiciclo. Pero la catástrofe no se produce. Quizá la misma profusión de armamento aconsejara prudencia a todo el mundo. Eso, la degradación a que llegó la República, hace que, por ejemplo, en otra ocasión, pues como en el oeste, ¿no? Tenían que dejar las armas a la entrada. Los diputados armados en el Parlamento y blandiendo sus armas. Así lo cuenta Josep Pla, que tiene un libro sobre la República que debería reproducirse, debería reeditarse, pero creo que la familia se opone, porque claro, es tan demoledor que porque va narrando lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, pues esta sentimentalería y el victimismo exacerbado de los separatistas ponían una nota entre cómica y dramática, ¿no? El separatismo se basa en dos cosas, sentimientos principales. Un sentimiento de narcisismo, es decir, nosotros somos mucho mejores, y un sentimiento de victimismo. Siendo mejores nos oprimen y nos explotan y nos roban, ¿eh? Esa es la esencia de la retórica de esta gente, ¿no? Y ese es el conflicto que les genera esa frustración, como siendo mejores, claro, están sometidos por una panda de mesetarios, paletos, antidemócratas. Que los desprecian, sí. Ellos que demócratas nunca han tenido nada, por otra parte, ¿no? El socialista Prieto, ellos en realidad, no, cuando se dice que aman a Cataluña, no aman a Cataluña. Cataluña siempre fue parte de España, los catalanes siempre se han sentido parte de España. Ellos no aman a Cataluña, la Cataluña real e histórica. Ellos odian a España, que es otra cosa. Es un odio que se fue desarrollando, como hemos dicho, a partir del 98 y por ahí. Bueno, pues el socialista Prieto, que colaboraba activamente con los separatistas, también es una cosa que no es nueva, ¿eh? Estamos viendo a los socialistas cómo colaboran con ellos, ¿no? Pues este Prieto declaró: tenemos la sospecha intuitiva de que este conflicto va a adquirir proporciones gigantescas. Cataluña, llamaba Cataluña a la Esquerra, claro, dice: Cataluña tiene razón. Tened por seguro
advirtió al gobierno que si vosotros llegáis a pelear con Cataluña, Cataluña no estará sola, porque con ella estará el proletariado español. Eso decía Prieto. Actualmente el PSOE está en un plan muy parecido. Hay que recordar sí. a nuestros oyentes que el pasado martes, en una sesión en el Congreso, el Partido Socialista se negó a prestar apoyo público parlamentario al gobierno en el desafío separatista. Azaña, a su vez, amenazaba a Samper, o sea, el presidente del gobierno. Dice: caerá sobre su señoría y sobre quien le acompañe en esta obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina. El Socialista, periódico del PSOE, afirmaba: o se somete el gobierno o surge la guerra civil. Los republicanos, o sea, así, los republicanos de izquierda presionaban al presidente de la República, Alcalá Zamora, para que zanjase el conflicto, decía él, hundiendo al gobierno y dándoles a ellos el poder. En sus diarios, que fueron robados luego por el Frente Popular y publicados parcialmente durante la guerra, pues Alcalá Zamora escribía: apena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, entran en la zona mixta de la locura y la delincuencia. Esto decía Alcalá Zamora, que luego fue uno de los causantes de la tragedia, ¿no? Pero era así. Estaba describiendo lo que era la clase política de entonces, que actualmente no se diferencia demasiado, salvo que no se llega a este grado de violencia, en parte porque, claro, hay ciertas circunstancias que han cambiado. Pero se va en esa dirección. O sea, se han exacerbado los odios como antaño y ya está. Los odios destrozaron la República. Todos estos movimientos, el socialista, el azañista y el separatista, debían confluir en agosto en una gran asamblea ilegal de parlamentarios y alcaldes en Zumárraga. Es lo que está pidiendo ahora Podemos. Un líder del PNV, Irujo, declaró: estamos en franca, abierta y declarada rebeldía contra el poder público. El gobierno claudicaba y transigía una y otra vez, pero al menos prohibió la asamblea a los alcaldes. Y la Esquerra de Companys amenazó: si el gobierno es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá él con su responsabilidad. Puede ser tremenda. Y el PSOE observaba: el conflicto entra en una fase de violencia mayor. La agitación llamaba incluso a la guerra, por dolorosa y sangrienta que sea. Estas cosas no las cuenta casi ningún historiador, pero están documentadas. En la prensa están, en sus documentos están. Eso es lo que yo he hecho en estos años y tal vez por eso... Apelaciones a la guerra civil. Sí, sí, directamente, sí, explícitamente. Sí, sí, sí. Bien, pues con todo este lío, simplemente el gobierno se portó bastante bien allí, mandó a unos guardias que impidieron la celebración. No pasó nada ni de guerra civil, ni de violencia mayor, ni nada por el estilo. Y en los días siguientes lo que hicieron estos fue pasear a los diputados por varias ciudades de Vascongadas, entre mueras España, manifestaciones, hablaban de España como esa mezcla híbrida de razas, interesante, y opresora infame de hombres ilustres. Los hombres ilustres debían ser los Companys, Prieto, Aguirre, Azaña y demás, claro. ¿Quiénes si no? Un aspecto de interés desconocido hasta hace poco es la implicación de Azaña. O sea, Azaña intentó borrar los rastros de su implicación en estas faenas en su libro Mi rebelión en Barcelona, que durante muchos años la mayor parte de los historiadores lo han tenido por veraz, le han dado crédito, ¿no? Y es completamente, ya he demostrado que no fue así, estaba muy metido en ello. El fracaso de Zumárraga que era el lugar donde tenían que concentrarse diputados y alcaldes, ¿no? Y la captura de arsenales del PSOE, se capturaron unos cuantos arsenales entonces que estaban acumulando armas, pues infundió al gobierno un optimismo que resultó ser prematuro. Como sabemos, la insurrección estalló finalmente en octubre. Lo ocurrido con Companys en Barcelona es bien sabido y no nos vamos a extender aquí. El 6 de octubre famoso, en que fracasó todo de manera ridícula, ¿no? En cambio, los preparativos son muchísimo menos conocidos y por eso los hemos comentado. Bueno, aquí entramos en otro aspecto que interesa mucho, porque también es actual. Dice, cuando Companys y los suyos se rindieron, en medio de una rechifla general,
La prensa lanzó una campaña ultraemocional para cambiar el descrédito de Companys, cambiarlo por una imagen de gloria y de martirio al servicio de Cataluña y de la democracia. Es una hazaña todavía más notable porque la conducta de los líderes de la Esquerra en el proceso judicial careció de toda altura moral o política, ¿no? Se limitaron simplemente a negar la evidencia. Ellos no se habían rebelado. Había sido el pueblo el que se había alzado espontáneamente. El pueblo no les hizo ni puñetero caso, y el gobierno de Companys se había limitado a darle un cauce para que no se descontrolase y cayese en la anarquía. Y decía que los anarquistas estaban detrás de todo ello. Los interrogatorios los he expuesto en el libro mencionado y llegaron al surrealismo cuando los acusados afirmaron creer que los pocos soldados provistos de 2 pequeños cañones que asediaron la sede de la Generalidad que podían ser anarquistas. Que ellos no sabían, podían ser anarquistas, ¿quién sabe? Anarquistas con cañones y gente uniformada y tal, cualquiera sabe. Lo decían así. En realidad era Batet, ¿no? Era Batet, sí. El defensor de ellos se llamaba Osorio y Gallardo, era un abogado político de derechas, pero sin muchos escrúpulos, y llegó a decir durante la guerra que la gente atacaba a los curas porque desde las iglesias disparaban contra el pueblo y cosas por el estilo. Este era el Osorio y Gallardo, que es muy reconocido por algunos, ¿no? Bueno, pues sostuvo la misma historia. Según él, Companys había cumplido con su deber para evitar el caos, y en todo caso solo podía ser acusado por un artículo de la ley que tipificaba el intento de derrocar al gobierno constitucional. Pues bien, un miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Tribunal Constitucional de entonces, que se llamaba Sbert, y era próximo a la Esquerra, mejoró todavía el disparate. Dice, los procesados no habían buscado cambio de gobierno, sino de Estado, y como ningún artículo legal penaba de modo explícito tal cosa, nulla pena sine lege, no hay pena sin ley, y como no, pues la rebelión de Companys debía considerarse un acto político y legítimo. La prensa de la Esquerra encontró consistente y moderna esta versión digna de los hermanos Marx. En suma, tratar de derribar el Estado republicano debía considerarse una especie de deporte. Un acto festivo, prácticamente. Sí, la fiesta de la democracia, como llaman. El proceso, de no estar envuelto en la tragedia, porque el golpe de Companys causó más de 100 muertes en Cataluña, pues podía dar lugar a un buen relato de humor. Es que no se presta a otra cosa. Bueno, pues esta falta de responsabilidad política e histórica no mermó la renaciente popularidad de Companys. Sus partidarios proclamaban a voz en cuello Companys en su prensa, en todas partes. Companys es el primer luchador de Cataluña. En el banquillo de los acusados, 7 hombres de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo, y fuera, el pueblo. Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre y no se separarán más. Companys es Cataluña, Cataluña es Companys. Este tipo de cosas verdaderamente alucinantes, ¿no? Sí, pero don Pío, es el riesgo de generar mártires. Es decir, a partir de ese momento, Companys, en vez de ver desacreditada su figura, se engrandece. No, sí, pero la engrandecen porque... Gestionar el separatismo es complejo. No. En aquel momento Companys estaba desacreditado y por eso estas campañas monstruosas, ¿no? Que además ridículas, ¿no? Lo que pasa es que no tuvieron la respuesta adecuada. El problema que hay con el separatismo está en que nunca se le ha puesto freno desde el punto de vista ideológico y propagandístico, de manera efectiva y masiva. Porque esto, en fin, si usted deja que avancen y avancen y avancen, y que domina la educación, que domina esto, pues al final las cosas llegan a un estado en que casi no se pueden controlar. No, a Companys se le estaba aplicando la ley, se le estaba juzgando, es que no podía ser de otra manera. No se podría decir, no, vamos a dejarlo por si hacemos un mártir. Hombre, esto es ridículo, ¿no? Hay que afrontar la responsabilidad y explicar todo bien por qué y eso. Bueno. ¿Se le encarcela a Companys? Sí. Bueno, pues así estaban en la prensa folletos y octavillas, ¿no? Y la prensa de izquierdas en toda España también presentaba a aquellos héroes irrisorios, ¿no?, del 6 de octubre como gente simpática, afectuosa, buenas personas, víctimas de unas desdichadas circunstancias, en cuyos detalles, claro, no entraban los detalles de esas circunstancias. El propio Azorín hablaba así de ellos.
Son gente buena, gente simpática, gente afectuosa, tal. Pero como él, otros muchos. Por su parte, Companys animaba a la función. Decía, el veredicto que nos importa es el que pronuncie en su conciencia íntima el pueblo. Lo esperamos tranquilos, con orgullo en el corazón y conciencia limpia. El pueblo había pronunciado su veredicto al no hacer el menor caso de los llamamientos de Companys aquel 6 de octubre. Pero él y la Esquerra creían que una buena campaña de propaganda podía cegar las evidencias, ¿no? Y lo lograron. Por otra parte, el endiosamiento de Companys exigía cabezas de turco, y estos fueron Dencás y Miguel Badía. Estos dos fueron los únicos que habían hecho un ligero amago de lucha. No gran cosa, muy poca cosa, pero bueno. Y sobre ellos cayó todo el ridículo. Es decir, la propia Esquerra los ridiculizó al máximo, ¿no? El tema continuó en un debate de sainete en el Parlamento catalán en junio de 1936. Companys dijo haber telefoneado a Dencás en la noche del 6 de octubre, haciéndole saber, palabras textuales, que estábamos absolutamente batidos, que estábamos rodeados, y pidiéndole refuerzos, y que Dencás le había animado prometiéndole 400 milicianos. Dencás repuso que había retenido a los escamots, los milicianos, que llamaban así escamots, patrullas, para evitar tiros entre ellos por la noche y esperar a la claridad del día para evitar confusiones. Además, aquellas fuerzas debían encuadrar a las masas populares que debían acudir al amanecer y que, por supuesto, no acudieron nunca. Companys le acusó a Cremente. Su señoría esperaba la mañana para que llegasen los elementos de fuera, los cuales, junto con las concentraciones que su señoría había preparado, derrotarían a los ejércitos que estaban emplazados estratégicamente en todas las plazas y en todas las calles de Barcelona. Dencás, muy indignado, le interrumpió. 100, 120 soldados, señor presidente. Pero el otro siguió como si nada, ¿no? Esto está en las actas están en las actas del Parlamento de Cataluña, ¿no? Sí, absoluto, ¿no? Aludió, en fin, siguió aludiendo a la compañía que hostigaba, me refiero a Companys, la Generalidad, y que según él estaba absolutamente batido y rodeado, ¿no? El edificio nunca estuvo rodeado, el edificio de la Generalidad. Companys, insisto, pues siguió impertérrito. Entonces, dice, cuando hubiera claridad y estuvieran todas las fuerzas emplazadas con los cañones, ametralladoras, etc., bajarían todos los refuerzos del exterior y en un momento derrotarían a aquel ejército establecido de forma estratégica en las plazas y calles de Barcelona. Si era así, ¿por qué no me lo dijo cuando le hablé a las 2 y a las 4? Y culpó a Dencás de engañarle por haberle asegurado que las tropas tardarían 4 días en alcanzar la Generalidad, aunque fallasen las 4/5 partes de las fuerzas separatistas. Pero, dice Companys, a las 11:30 nos tiroteaban el Palacio de la Generalidad. Dencás le rebatió. Dijo usted que los 4 días que yo decía que tardaría en llegar el ejército era el argumento en virtud del cual el Consejo se pronunció por ir a la acción revolucionaria. Lo dije y lo mantengo. Nos lo decía el Comité de Técnicos, señores preparados en estas materias, que nos habían dicho que en la Plaza de la República, en el Palacio de la Generalidad y en el Palacio del Ayuntamiento, enclavados en medio de callejas, 100 hombres resueltos impedirían que una columna se acercara. Esta emplearía 4 días al menos en cumplir su misión. Y usted sabe perfectamente que yo había dejado en el Palacio de la Generalidad no 100 hombres, como nos habían aconsejado los técnicos, había dejado allí la totalidad de los mozos de escuadra, mandados por un comandante valiente y a vuestras órdenes, que era Pérez Farrás, y que ese núcleo selecto, ese núcleo heroico, ese núcleo preparado, yo lo dejaba en el Palacio de la Generalidad. A Companys le defendían 400 policías bien armados, más 130 voluntarios, o sea, muchos más que los sitiadores. Los sitiadores eran mucho menos que lo que había allí. Y Dencás citó una carta del propio Pérez Farrás que decía: la Generalidad es un edificio sólido que no se derrumba así como así. Yo te aseguro que mientras hubiese vivido, ahí no entra nadie. Pérez decía que habrían luchado a ultranza si el gobierno salía por la puerta de atrás, como yo le propuse, porque no estaba rodeado, ¿no? Pero con ellos dentro era imposible, porque la moral era muy distinta. Companys cambió de tercio y acusó de nuevo a Dencás. Hacia las 6 de la madrugada se oyó de labios del señor Dencás un «Viva España» acompañado de aplausos, lo cual
dice, produjo una sensación muy deplorable. Pudo colegirse que todo estaba perdido. Pero Dencas volvió a rebatirle. Él había dejado que un diputado socialista radiara a los obreros catalanes un discurso de encendido nacionalismo. Así que, por pura gentileza, apeló a su turno a los obreros españoles para que juntasen sus armas con las de los asturianos y catalanes. Lo cual, dijo, no era una negación de mi separatismo. Porque todas las cosas que causó... Dencas se escapó por una alcantarilla y otros también, ¿no? Eso también fue un motivo de irrisión, pero bueno, era una cosa lógica en aquellas circunstancias, ¿no? Bueno, pues Companys había telefoneado a Dencas para asegurarle que se rendía. Y Dencas había contestado: Cataluña no nos podrá hacer ningún reproche si creéis honradamente que no hay posibilidad de resistir. Yo no sé qué hacer. Companys le replicó: no me niegue su señoría un elogio que me conmovió. Su señoría me dijo: señor presidente, se ha portado usted como un héroe. No lo niegue, señor Dencas, sea honrado. Dígame que soy un héroe. Bueno, es que el separatismo catalán es así todo él, a base de provocaciones, de chulerías y de... en fin. Bravuconadas. Dencas lo admitió y Companys remachó: si usted dijo que yo había sido un héroe, es que confirmaba la rendición. Claro, evidente. Bueno, Dencas, para defenderse, leyó una carta en que Miquel Badía, que para entonces había sido asesinado, ahora hablaremos también del asunto. Badía y Margarit. Miquel Badía, sí, eran dos hermanos que asesinaron, ahora hablaremos de eso. De Unió Democrática de Cataluña, ¿no es así? No, de Estat Català. Ah, de Estat Català. De Estat Català. Dice, pues Miguel Badía ironizaba en una carta, dice: no cuenta nada el que aquella noche aciaga algunos nos jugáramos la vida. Nuestra obligación, sobre todo la mía, era rendirme enseguida sin luchar como lo hicimos. La verdad es que apenas habían luchado tampoco, pero vamos, algo más que Companys y tal sí habían hecho. Y tenía la obligación de quedarme escondido en un despacho y sacar bandera blanca en cuanto hubiera oído un par de cañonazos. Di mal ejemplo al ser el único que con un grupo de voluntarios salió a la calle, y ahora lo he de pagar. Reconozco que merezco solo desprecios e insultos, mientras que el apoyo material y moral lo tienen bien ganado aquellos valientes que permanecieron bien escondidos para rendirse a cambio de que les perdonasen la vida. Sí, hace muy bien la gente en ayudar y plañir por esos pobretes. Se veía Companys lo suyo, claro. La lectura de la carta fue interrumpida por una furiosa protesta de los parlamentarios de la Esquerra, porque además otro aspecto de este debate es que a Dencas le interrumpían constantemente, ¿no? Le llamaban de todo, en fin. Companys era el héroe y tenía que ser el héroe. Y Dencas, que por lo menos había intentado luchar, pues era el butiflé, el traidor. Sí, el traidor. Botifler no, porque no era más separatista aunque Companys, ¿no? Companys tenía ciertas dudas. No venía, de hecho, Companys del separatismo. No venía del separatismo. Y por eso él tenía cierto complejo con los separatistas que muchos le afeaban su conducta anterior. Él había sido muy españolista, había colaborado con los anarquistas. Esa colaboración permaneció, siguió luego, y ya veremos en qué paró. Bueno, pues las interrupciones pues impidieron a Dencas terminar de exponer datos reveladores de los preparativos y planes armados de Companys y los suyos, ¿no? Porque recuérdese, esto es importante, todos estos habían sostenido ante los jueces que ellos no habían intentado ningún golpe, solo protegerse de la CNT, de los anarquistas, que no participaron para nada en la insurrección. Es algo de sainete, y realmente requeriría un buen humorista para narrarlo, ¿no? Como es debido. El asunto tuvo otra derivación, que vamos a ver ahora, brevemente. En abril del 36 fueron asesinados los hermanos Badía, Josep y Miquel, que pertenecían al ala más radical del separatismo, ¿no? Y bueno, pues Miquel Badía había sido el que llevaba la represión durante los meses anteriores, ¿no? en Cataluña, y era acusado por los anarquistas
y efectivamente así ocurría, de emplear la tortura y todo tipo de cosas, ¿no? Todo tipo, incluso con asesinatos, ¿no? Bueno, pues tanto Miquel como su hermano fueron asesinados un buen día de abril del 36, poco antes de comenzar la guerra, y vamos a ver, bueno, poco antes de comenzar la guerra, y entonces, digamos que la Generalidad, Companys, pues lanzaron una campaña diciendo que habían sido los falangistas. Entonces cualquier cosa de estas se atribuía a los falangistas, ¿no? Pero todo el mundo sospechaba que detrás del asesinato estaba la mano de Companys. Entonces pasó una cosa muy significativa, y es que el juez encargado de las pesquisas, de la investigación, pues hizo detener a 2 anarquistas que estaban complicados y que eran los autores. Pero en ese momento el juez fue cambiado y sustituido por otro, el cual pues hizo caso de unas coartadas muy endebles que presentaban los otros y los dejó en libertad. Claro, estas cosas demostraban a los partidarios de Miquel Badía que detrás estaba Companys, que además seguía manteniendo contactos con los anarquistas. Companys de siempre, él había sido abogado de los pistoleros anarquistas en los años 20, y luego cuando llegó la República, él había llegado a acuerdos con la CNT que permitieron a la CNT asesinar a obreros que eran de sentido contrario, y a otros despedirlos del trabajo. De tal manera que muchos de estos obreros que habían pertenecido al Sindicato Libre, que era un sindicato que trataba de responder al pistolerismo anarquista, a su vez con pistolerismo. ¿De qué tendencia era ese sindicato? Era más bien carlista o algo así. Era un sindicato que tenía bastante influencia en las fábricas, entre los obreros que estaban hartos del despotismo de los anarquistas, ¿no? Y que además, digamos que el poder se mostraba incapaz de frenar al terrorismo anarquista, pues recurrieron a estos, que efectivamente le hicieron mucho daño a la CNT. Bueno, pues cuando llega la República, la CNT tiene plena libertad, gracias a Companys y a Macià, pues para vengarse. Entonces condenaron a la indigencia a muchos obreros, y algunos los asesinaron, y así fue la cosa. Bien, pues ya digo, Companys seguía teniendo relaciones con ellos, y por lo tanto todo el mundo pensaba que los pistoleros venían pagados o inducidos por Companys. Y esto dio lugar a 3 sucesos políticos importantes. En primer lugar, Estat Català se separó de la Esquerra y se refundó. Estat Català era el partido de Macià, se había identificado con la Esquerra, y a partir de ese momento se separó. Y uno de sus primeros actos fue el asesinato de un travesti que era un confidente o agente provocador del espionaje de la Generalidad, de Companys, en definitiva. Y el tercero fue, ya entrada en la guerra, una conjura para asesinar a Companys. Unos dicen para asesinarlo, otros para secuestrarlo y exiliarlo, a él y a su gobierno, porque estos de Estat Català consideraban que lo que había que hacer era declarar la secesión ya, y acabar con la CNT, acabar con los anarquistas. Claro, Companys era más realista, sabía que los anarquistas tenían mucha fuerza, había constatado durante los episodios del 6 de octubre que los separatistas eran muy flojos, y pensaba que era un suicidio enfrentarse a los anarquistas. Así que en cuanto estalló la guerra, volvió a estallar en julio del 36, los anarquistas tomaron las calles, se armaron, y Companys no tuvo más remedio que reconocerles, ofrecerse a ellos y colaborar con ellos. Claro, era una colaboración bastante desleal, porque al mismo tiempo Companys buscaba el apoyo de los comunistas con el fin de sabotear a los anarquistas, cosa que llegó a su culminación en los episodios de mayo del 37, cuando
cuando los anarquistas fueron, o sea, hubo una pequeña guerra civil dentro de Barcelona entre las izquierdas, anarquistas, comunistas, separatistas y tal, y perdieron los anarquistas. Hay que decir que los anarquistas, sobre todo en Cataluña, aunque también en Andalucía, tenían una implantación muy fuerte, gigantesca. Sí. La CNT y la FAI. Sí. Tenían en todas partes bastante implantación, también en Vascongadas, también en Galicia, también en algunas zonas de Castilla, pero era sobre todo Andalucía y en Levante también, pero era sobre todo Andalucía y Cataluña, eran sus plazas fuertes, vamos a decir. Bueno, pues ya digo, esto, aparte, digo, por debajo, o por encima si se quiere, de esta rivalidad política, esta diferencia, ¿no?, de enfoques de la guerra entre Companys y el grupo al que había pertenecido Badía, pues hubo otro asunto, digamos, que mezclaba la política y las faldas. Muy interesante, un asunto de puro folletín que te lo cuentan y no te lo crees, pero que fue real. Esto lo ha sacado a la luz de un historiador, Ucelay Dacal, y por supuesto no ha sido rebatido, pero deja flecos sueldos que seguramente lo hacen todavía más interesante. El caso es que había este complot para eliminar a Companys, en el cual participaba el presidente del Parlamento catalán, que se llamaba Joan Casanovas, y que probablemente aspiraba a sustituir a Companys. Pero participaba también otro elemento que se llamaba Reverter o Revertés, no queda claro. Y este era un hombre que parece que una de sus tareas era hacer de alcahuete, facilitando chicas a los jefes de la Generalidad. Y por otra parte, dentro del conflicto entre Companys y Miquel Badía, pues había una chica de por medio que se llamaba Carme Ballester, o Carme Ballester, Carmen, la cual era una chica relativamente joven de las juventudes separatistas, que estaba casada y que había tenido relaciones con Miquel Badía. Entonces resulta que Companys se enamoró de ella y la hizo su amante. Vaya por Dios. La hizo su amante. Una vez la pillaron en pleno acto sexual en un despacho de las juventudes. Bueno, pues el caso es que Miquel Badía, cabreado porque le había tocado hacer de cabeza de turco por lo del 6 de octubre, pues le fue a decir a Companys que él también conocía íntimamente a su Carmen, ¿no? Carme Ballester. Carme Ballester. Y entonces Companys hizo lo que llamaban allí en los medios catalanes una misa negra en la cama de Macià. Es decir, en la cama obligó a Carmen a jurarle fidelidad en la cama de Macià. Eso revela un poco el carácter de esta gente, ¿no? Eso, Javier Barraicoa ha abundado mucho en ese oscurantismo, sí, guión satanismo. Algo de eso ha habido también en ellos. Parece que Companys era muy aficionado a las misas negras. Sí, a mucha gente había de eso, sí. Misterios. Sí. Entre esos círculos en Cataluña había mucho de eso, ¿no? Y de pura superstición y cosas muy raras. Bueno, el caso es que esto seguramente fue una de las causas por las que Companys era muy celoso, como puede verse, ¿no? Una de las causas del asesinato de Miquel Badía. Bueno, pues ahí entra este Revertés. Revertés o Reverter, no está claro, ¿no? Bueno, pues este Revertés era amigo de Carmen, muy amigo de Carmen, a la que había protegido precisamente en las jornadas del 6 de octubre. Y Carmen, que se volvió, pues, una mujer influyente con Companys y, por lo tanto, en el gobierno. Y entonces convenció a Companys de que nombrara a este Reverter consejero de orden público. O sea, una tarea, de extraordinaria importancia. Pero los anarquistas no estaban muy de acuerdo, porque entonces todos ellos se dedicaban a exportar pues metales preciosos y otros objetos que procedían del saqueo de las propiedades particulares, ¿no? Que se habían dedicado todos en masa a eso, ¿no? Y además parece que percibía también comisiones en la compra de armas. Y los anarquistas entonces lo detuvieron. Detuvieron nada menos que al consejero de orden público, ¿no? Acusándole de estas cosas. Claro, este Revertés dijo que
que bien, pero que si no lo liberaban, él iba a mostrar una serie de trapos sucios de Companys. Este Companys vio el peligro y consiguió que lo liberaran, con la promesa de llevarlo a Francia. Y efectivamente lo liberan y al día siguiente aparece en una cuneta con 2 tiros en la cabeza, el pobre Revertés. Casanova salió pitando también porque se descubrió todo el pastel. Casanova salió pitando y consiguió llegar a Francia y allí ya no volvió. Bueno, pues, en fin... es una asociación todo de historias locas. Sí, de historias locas. De la República en Cataluña. Las 10 horas del Estat català. Sí. Y los personajes que parecen de folletín. Sí, o de Mortadelo y Filemón o algo por el estilo, ¿no? Una cosa tremenda. Sí. Y estos siguen siendo igual, ¿eh? Usted generalmente no se dice aquí las palabras y las frases que emplean los separatistas en relación con España o con cualquier otra cosa, y que son de pura locura, como aquel que decía de alquilar los puertos de Barcelona y Tarragona a los chinos para que impidieran a España cualquier movimiento contra el separatismo, cosas así, ¿no? De esas hay montones. Insultos verdaderamente soeces a España y a los españoles. Me decía un amigo que venía de allí, que dice, no te haces idea del odio que tienen a España y a lo español. Y eso lo han podido conseguir gracias a años de impunidad, gracias a años en que los gobiernos, sean del PSOE y del PP, no solo han dado todo tipo de facilidades a los separatistas, sino que han marginado a los que allí en Cataluña trataban de resistir a esa marea, ¿no? Bueno, pues para que veamos las cosas, sobre la muerte de Badía, algunos nacionalistas han inventado razones éticas, porque decían que Companys desaprobaba las palizas, las torturas y los asesinatos que Badía aplicaba a los anarquistas. Y hay otro separatista que se llama Josep Andreu Abelló, que explicó que Badía iba a entregarle un informe comprometedor sobre varios dirigentes de la Esquerra, pero que no había podido entregarlo porque el día de la cita coincidió con el de su asesinato. Este Abelló tiene también una historia muy llamativa. Dice, en el exilio fue uno de los que era uno de los fundadores de la Esquerra, y en el exilio fue uno de los que manejaban los fondos del Yate Vita, el yate unos fondos que habían robado, los había robado Negrín a toda España, a media España, unos fondos gigantescos, ¿no? Y de los que se había apropiado Prieto cuando llegaron a México. Bueno, y este fue uno de los administradores. Así que un buen día, aparece Portánger convertido en banquero, el amigo Abelló. Y luego vuelve a España sin problemas y entra en la banca catalana de Pujol. Estas relaciones, se habla muy poco de esto, pero es tan demostrativo que, en fin. Bueno, pues durante la transición, este señor dejó la Esquerra para fundar, con otros, el PSC Congrés, un grupo que influiría en el giro pro-separatista del socialismo en Cataluña. El socialismo en Cataluña de repente se vuelve pro-nacionalista y por lo tanto anti-español. Bueno, pues Companys es hoy el héroe por excelencia del separatismo catalán. Está enaltecido en 1000 publicaciones y su nombre titula estadios y centros oficiales diversos. Yo he propuesto a personas documentadas que escribieran una colección de semblanzas, de pequeñas biografías de separatistas catalanes, que casi todos eran una especie de cantamañanas furiosos. Creo que su efecto sería devastador. Y con Companys, como hemos visto, se identifican nuestros parlamentarios, lo que ya indica una calidad moral e intelectual. Con Companys se identifican, es cierto que es uno de los tótems del nacionalismo catalán, sí. Cuando es una figura, aparte de patética, sí. Oscura. Sí, oscura y demencial en gran medida, ¿no? Bueno, pues como él está, por ejemplo, Macià. Macià era un chiflado completo, ¿no? Macià, cuando la dictadura de Primo de Rivera, inventó fue una cosa muy parecida al 6 de octubre. Intentó una invasión desde un sitio de Francia que se llama Place de Molló, con una serie de gente diversa, en la que parece que había también algunos fascistas italianos o semifascistas, algo, era una cosa muy confusa. Él decía que por liberar a Cataluña estaba dispuesto a pactar con los comunistas y a hacer un país comunista, ¿no? Un régimen comunista, admitirlo, ¿no?
Él había sido coronel o teniente coronel del ejército español, había sido muy españolista, pero de repente se había convertido al separatismo más duro. Macià, bueno, Alcalá Zamora habla de él con cariño, pero dice que, claro, hablar con él era entrar en un estado de verborrea tremendo. Bueno, pues en Plas de Molló él reunió a esa gente, que llamaba sus almogávares, para entrar en Cataluña y en fin, y derrocar al gobierno. Él pensaba que inmediatamente se le iban a sumar todo el mundo, ¿no? Bueno, allí llegó la gendarmería francesa, los detuvo a todos tranquilamente, sin ningún problema. Allí hubo unos gritos, hasta la muerte, lucharemos, no sé qué. Todo pura palabrería, ¿no? Bueno, pues a continuación, por medio de unos abogados que luego aparecerían, esto lo he tratado en varios libros, aparecerían más tarde, era un abogado masón, no me acuerdo ahora mismo del nombre, organizaron el juicio de Macià, lo convirtieron en una especie de enorme campaña de propaganda contra España. Ese país inquisitorial, ese país que oprime como decían estos, a los hombres ilustres. Toda esa historia en Francia circulaba muchísimo. Bueno, pues Macià hacía llamamientos diciendo que un joven que no tenga ideales, como él tenía, es que es un joven que está muerto, algo así, cosas de este tipo, ¿no? Esta retórica tremenda. Y desgraciadamente a los separatistas en general, lo mejor que puede hacerse contra ellos es citarles. Había otro que decía, nosotros cultivamos un odio a España, un odio trágico, gigantesco, sublime, cosas así. Bueno, ¿por qué no se explica eso a la gente? ¿Por qué no se le dice a la gente lo que realmente dicen? Y en cambio aparecen como, bueno, son una gente moderada, demócrata, con los que podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a consensos, etcétera. No, con gente muy enloquecida no se puede llegar a consensos. Y además, insisto, no es que ellos amen a Cataluña, es que ellos odian a España, que es lo mismo que pasa con los separatistas vascos. Los separatistas vascos advertían que si ETA dejaba de asesinar, se podría hablar de todo. Sí. Bueno, pues ahora estamos. Claro. Ahora en Cataluña no hay, o al menos por ahora, ningún terrorismo nacionalista. Y ellos piden hablar de todo. Sí, bueno, pero es que el terrorismo no es la única forma. O sea, la provocación, la ruptura de las leyes, la desobediencia... Sí, pero que ahora le piden al Estado español que sea coherente con aquella promesa. Si claro. en ausencia de violencia se puede hablar de todo. Claro. Bueno, pues esa es la trampa en la que cayó el propio Estado español. Bueno, no se puede hablar de todo. El Estado no, el PSOE y el PP. Los gobiernos que no fue mucho más que una trampa. Fue una trampa, fue rescatar a la ETA de la ruina, porque Aznar sí, en muchos aspectos fue nefasto, sobre todo dar a los separatistas de la enseñanza y de todo, ¿no? Darle más facilidades que nunca. Pero con la ETA aplicó el Estado de Derecho. Y con la aplicación del Estado de Derecho, por primera vez, la ETA fue llevada al borde de la ruina, como ellos mismos reconocían, al borde total de la ruina. En estas circunstancias, es Zapatero quien lo rescata, quien le ofrece una cantidad de premios por sus asesinatos, porque no es por otra razón. Dice, legalidad de nuevo, dinero público en grandes cantidades de nuevo, proyección internacional, presencia institucional. Oiga, que esto es la ETA, sigue siendo la ETA. Bildu y compañía siguen siendo la ETA. Entonces, esto es la política que ha mantenido Rajoy. Por eso yo insisto en que en España ha quebrado el Estado de Derecho. O sea, Aznar casi liquida a la ETA aplicando el Estado de Derecho. Es decir, negándoles ninguna salida política. Estos no solo han dado a la ETA esa cantidad enorme de facilidades, sino que dicen que hay que cambiar la Constitución o cualquier cosa para satisfacerles, en definitiva. Satisfacer, en definitiva, a alguien que nunca se va a satisfacer. O, en palabras de Julián Marías, contentar al que nunca se va a contentar. Ese es el gran pecado de la democracia española. Esto ha sido Una hora con la historia. Les habla Rafael Núñez Huesca y les ha derribado el mito de Lluís Companys, Don Pío Moa. Buenas noches a todos y hasta el sábado que viene.